Por eso hoy le exaltamos y le glorificamos. Aleluya. Padre, te damos gracias porque eres bueno, maravilloso, misericordioso, clemente. Eres digno de suprema alabanza, Señor. Eres Dios todopoderoso, pero también eres un Dios, Señor, adorado por sobre todas las cosas. Todas las naciones vendrán y te adorarán, dice la palabra. Cada uno de los seres humanos están conociendo quién eres tú. Por eso nosotros ahora te glorificamos y te exaltamos de todo corazón. Mi Dios amado, Padre Celestial, bendecimos tu nombre por este tiempo tan especial que tenemos de poder sacarlo y dedicarlo para ti y prepararnos y alimentarnos de lo que tú tienes para nosotros. Sabemos, oh Dios, que nada pasa por casualidad. Sabemos, Señor, que todo lo que sucedió en este día, por ejemplo, tuvo una razón de ser y que en cada cosa tú, Señor, fuiste el que dirigió nuestra vida y por eso ahora te alabamos y te bendecimos y te exaltamos. Glorificamos tu nombre, Señor, por siempre y hoy, Dios mío, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Quiero saludar a los hermanos que están conectados a Misión Cristiana del Calvario en Waukegan, a los discípulos que pertenecen o que se congregan en Waukegan. Les mando un cordial saludo, un abrazo a distancia, un abrazo virtual y quiero decirles que me gozo mucho de poder saber de ustedes. Cada día he visto la mano de Dios, he visto el amor de Dios a través de los amados hermanos que han estado en contacto y han estado bendiciendo nuestra vida, nuestra familia. Cada verso que mandan, cada palabra llena de sabiduría nos bendice, nos edifica y nos da aliento poderoso para seguir hacia adelante, hacia lo que el Señor nos ha encomendado. Por eso es que bendigo al Señor por los hermanos, por tener una iglesia familia. Cada hermano de Misión Cristiana del Calvario, de mi iglesia familia, yo les bendigo y les amo de todo corazón. Y déjenme decirles pues que esa es la ventaja de tener una familia grande en la cual podemos contar con cada uno de los hermanos a la cual pertenecemos. Somos hermanos porque Cristo nos dio su genética y ahora esa misma genética corre por nuestras venas, corre por nuestra vida y por eso es que damos gracias al Señor de que hay mucha familia o muchos en la familia de Dios. Amén. Quiero comenzar hablando quiero comenzar en un verso que hemos estado trabajando desde un tiempo y es Juan 5:19. En Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo hace el Hijo igualmente. Vemos las características que resaltan en esta porción, hermanos, acerca de Cristo. Y son las características o son lo que se menciona que Él es Hijo. Él no puede hacer algo diferente por ser Hijo. El Señor nos ha estado instruyendo en su palabra acerca de la importancia de lo que es lo que nosotros somos, de dónde nosotros venimos, de dónde es nuestra procedencia, pero más que todo hace énfasis en lo que nosotros somos. Y es que nosotros somos hijos de Dios. Jesús como hijo no pudo hacer algo diferente. Jesús como hijo no pudo mostrarse de una manera distinta, sino que Jesús se mostró de acuerdo a lo que Él era, de acuerdo a lo que tenía, de acuerdo a su procedencia. Por eso fue que Él dijo que no puede hacer el Hijo
nada por sí mismo. En otras palabras, vemos que hoy en día cada persona está interesada en hacer valer sus propios ideales, sus propios esfuerzos, su propio propósito. Pero cuando vemos a Jesucristo, Él reveló el propósito de su Padre. Jesucristo no reveló su propio plan. Jesucristo no reveló su propia estrategia. Jesucristo no vino a mostrar sus propias ideas o ideales, sino que Jesucristo vino a mostrar lo que el Padre le había mostrado a Él, porque era hijo. Su naturaleza de hijo no le permitió hacer algo diferente. Su naturaleza de hijo no le permitió a Él mostrarse como algo diferente. Él se identificó con su Padre, se identificó con el plan, se identificó con su diseño, se identificó con todo lo relacionado a lo que el Padre había mostrado, y Él lo hizo exacto todo en la tierra, y mostró y clarificó al Padre Celestial de acuerdo a lo que Él era. Jesús no vino a pretender otra cosa. Jesús no vino a pretender conocer más que el Padre. Jesús hubiera podido hacer y revelar otra estrategia. Jesús hubiera podido decir otro mensaje. Sin embargo, Jesús habló el mensaje y habló las palabras que le correspondían, porque Él sabía la importancia que era de revelar al Padre, pero también de mostrarse Él mismo como un hijo. Él mostró que la importancia de todo era en el ser hijo. No puede el hijo hacer nada por sí mismo. El que es hijo de Dios no puede hacer muchas cosas. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, todo lo podemos hacer, todo lo podemos realizar, podemos hacer lo que sea. Salomón decía, haz todo lo que quieras hacer, todo lo que te venga en gana, todo lo que te propongas, hazlo. Pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Por qué? Porque no todas las cosas clarifican a Dios. No todo lo que hacemos puede clarificar a Dios, puede mostrar a Dios. Muchas veces las cosas que hacemos muestran, pero muestran a otra persona, muestran a otro discipulador o muestran otra naturaleza. Pero cuando Jesucristo mostraba, siempre Él mostró de dónde Él venía y también fue claro para dónde Él iba, porque Él sabía su procedencia, Él sabía su origen, pero también sabía su final, sabía su propósito. Eso es bien importante. ¿Por qué lo entendía? Porque era hijo. Y como hijo Él se dio a conocer. Jesús no se dio a conocer solo como Jesús. La gente lo conoció como Jesús de Nazaret. Porque ese era su barrio, esos eran los lugares donde lo identificaban. Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Lo identificaban por ciertas características físicas. Por ejemplo, su cabellera larga. Jesús Nazareno, porque era nazareo. Pero Jesús no dio énfasis a los votos de que él era nazareno, sino que Él dio énfasis a de que Él era hijo. Jesús también tenía una profesión. Jesús era carpintero. La Escritura habla de que Jesús era hijo del carpintero, pero también dice que Jesús era carpintero. Entonces, Jesús no se dio a conocer como carpintero, aunque sí sabía su oficio. Jesús no se dio a conocer como el ungido, no se dio a conocer como el que tenía la autoridad. Jesús tenía toda la autoridad. Jesús tenía todo el poder. Jesús tenía todo el dominio. Jesús tenía todo consigo, pero Él no marcó su esencia en lo que Él poseía, en la autoridad que le habían dado, sino que Él mostró su origen. Él mostró que Él venía de su Padre y que como Padre Él era, y como hijo Él tenía un Padre y que su Padre lo miraba a Él como su hijo. Eso es bien importante. Qué importante es que el padre reconozca a un hijo, ¿verdad?
Pues el Padre Celestial reconoció al Hijo cuando dice, en Él tengo complacencia. ¿Por qué? Porque estaba Él realizado con su Hijo. Y su Hijo siempre lo glorificó en todas sus acciones. Por eso es importante que nosotros veamos la importancia de que somos hijos de Dios. Lo que dice en Juan, por ejemplo, Juan capítulo 1, en el verso 11, comienza diciendo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué importante es que nosotros entendamos lo que somos hijos de Dios. Veamos qué fue lo más importante. Mire lo que dice en el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Porque ese engendramiento es el que lo hizo hijo, es el que nos hace hijos. Usted es engendrado y por eso es que es hijo. Yo soy engendrado y por eso es que soy hijo. Un engendrado tiene vida, tiene genética, tiene características idénticas, iguales a la de su proceder. Nosotros como engendrados tenemos características iguales a la de nuestro Padre Celestial. Nosotros como hijos somos engendrados por medio del Espíritu Santo. Y por eso es que podemos hacer todas las cosas igualmente. Los que no son hijos no pueden hacer las cosas igual porque no son hijos. Pero el que es engendrado, él sí puede hacer las cosas como hijo de Dios. Eso es bien importante entenderlo. Si quiere acompañarme a una próxima cita que tenemos en Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hemos visto, por ejemplo, en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habla del Hijo. El Hijo irradia la gloria del Padre. Amén. Pero algo importante que quiero que veamos más adelante en este capítulo 1 de Hebreos, en el verso 5, leamos. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Mire qué tremendo. Palabras bien claves que nosotros como discípulos de Jesucristo debemos comprender a plenitud. Una es que somos hijos, pero no somos hijos solamente porque nos llaman hijos. Somos hijos porque fuimos engendrados. ¿Pero por qué? Porque vemos que Jesús, él fue hijo porque fue engendrado. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Amén. Amén. Verso 7 dice, ciertamente de los ángeles dice que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo, otra vez, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces fue un hijo que le fue dado autoridad. ¿Por qué le fue dado autoridad? Porque él realizó todas las cosas de acuerdo al propósito del Padre. Jesús fue Jesús porque así estaba escrito que iba a ser su nombre. Y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. Él fue Jesús porque fue el Salvador del mundo, es el Salvador del mundo. Ciertamente mucha gente conoce a Jesús solamente como su Salvador y son salvos, pero algo bien importante es que no podemos nosotros olvidar que nosotros fuimos llamados hijos de Dios. Se nos dio la autoridad, se nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Y por lo cual no podemos nosotros expresar algo diferente a lo que somos. No podemos nosotros expresar algo diferente de a dónde procedemos o de dónde procedemos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros negaríamos nuestro origen. Y el hijo no puede negar su genética. El hijo no puede negar su origen. El hijo no puede negar de dónde procede. Jesús jamás negó de dónde procedía. Él decía: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre, o el Padre y yo uno somos. Había una unidad, había una intimidad muy apegada. No era una intimidad solamente de estar cerca, pero era una intimidad de estar de acuerdo, de estar en lo mismo, de permanecer en el mismo propósito, en el mismo deleite, en la misma voluntad, en el mismo accionar, donde Jesús siempre reveló estar en sintonía con su Padre Celestial. ¿Por qué Él logró eso? Porque como hijo, Él cuidó su relación íntima con su Padre Celestial. Si Jesús hubiera hecho algo diferente, Él hubiera roto esa relación. Si Jesús hubiera hecho algo distinto a lo que había sido llamado a hacer, Él hubiera deshecho toda esa comunión que tenía con su Padre Celestial. ¿En qué estriba esa intimidad entonces entre el Padre y el Hijo? En esa relación de obediencia, en esa relación de exactitud, en esa relación de un mismo sentir, de una misma voluntad, de un mismo propósito, un mismo plan, una misma genética, una misma naturaleza, un mismo proceder. Eso los intimó siempre a Jesús con el Padre. Pero de igual manera a nosotros como hijos de Dios nos lleva a una relación perfecta. Nos puso en una relación correcta en Cristo Jesús hacia el Padre, pero a través de esa relación de permanecer en las obras exactas del Padre, ahora nos pone en una relación perfecta. Para que seamos, como decía el apóstol Santiago, perfectos y cabales. Perfectos y cabales. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, entonces el punto es que es hijo. Quiero que más adelante en Hebreos capítulo 3, leemos, por ejemplo, empieza diciendo el verso 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí está mostrando una función apostólica de Cristo. Dice considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Veamos aquí que Moisés, se menciona a Moisés como alguien que fue fiel en toda su casa. Moisés fue una persona a la cual Dios dijo: yo a otros profetas y a otros siervos yo les voy a hablar por sueños o visiones, pero no a mi siervo Moisés. A él le voy a hablar directamente, a él le voy a hablar cara a cara. Veamos ahí qué diferente o qué confianza le tenía Dios a Moisés. ¿Qué nivel tenía Moisés? Nivel de confianza delante del Señor. Ahora, mire lo que sigue diciendo.
Verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿A quién este se refiere? Se refiere a Jesús. Aquí hay un nivel superior. Un nivel superior. Porque Moisés fue fiel en toda su casa. Pero Jesús, él fue fiel en todo. No solo en su casa. Jesús fue fiel en sus pensamientos, fue fiel en sus dichos. Jesús fue fiel en su obrar desde que era niño hasta que fue a la cruz. Jesús, él estuvo viviendo una vida pegada y correcta delante de su Padre Celestial. Entonces, cuando Jesús cumple y ejecuta el plan glorioso del Padre, la obra redentora del Padre, Jesucristo la ejecuta. Jesús ejecutó ese plan sin tener ningún estorbo. Jesús ejecutó ese plan sin tener ningún pero, sin ninguna falla, sin estorbarse. Jesús lo hizo todo exacto. Jesús, cuando vino a la tierra y hace el plan del Padre, Él cumple con todo exactamente. Él como cordero, Él se cuidó. Dice, Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Jesús como cordero de Dios, Él se cuida y Él llega a la cruz santo, sin mancha, sin contaminación, limpio. Como decíamos, a Jesús en toda su vida, Él se cuidó, ni un catarro le dio. Jesús, él cuidó de su vida espiritual, cuidó de sus emociones, pero también cuidó de su área física. Él se cuidó. Entonces, Jesús viene a ser superior a Moisés. Sin embargo, miremos aquí, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. O sea, Moisés fue fiel, pero Cristo como hijo. Moisés fue estimado digno y Moisés como siervo, dice, fue fiel. Verso 5. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Como siervo. Ahí está hablando de funciones. Está hablando de asignaciones. Él era un fiel servidor de Dios. Y dice que sí fue fiel. Pero cuando lo compara con el hijo, mire por qué Jesús es superior. Porque es hijo. Porque es hijo. Diga conmigo, hijo. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué es usted importante? No por el título que haya logrado, gloria a Dios si lo ha logrado. No por el nombramiento que le hayan dado en el trabajo. No por el reconocimiento o el diploma que haya adquirido recientemente. Usted es importante. ¿Por qué? Porque usted ha sido engendrado por medio del Espíritu Santo. Por eso es que usted es hijo de Dios. Y eso es lo que hace la gran diferencia a muchas otras cosas. Jesús dice, pero Cristo, verso 6, como hijo sobre su casa. O sea, Moisés fue fiel sobre su casa como siervo, pero Cristo fue fiel como hijo. Porque el énfasis ahora no es en lo que hacemos primeramente, sino es en lo que somos, porque de ahí estriba todo lo demás. Si yo soy hijo, entonces yo puedo agradar al Padre. Dice la Escritura que el que es nacido de Dios no peca, porque tiene la simiente de Dios. Por eso no puede pecar. Por eso es que es importante el hijo. Porque el hijo en su naturaleza no está hecha para pecar. Su naturaleza no está hecha para desobedecer. Por eso es que el énfasis es el hijo. Muchas veces hacemos énfasis en nuestra posición. Ahora que estamos en una cuarentena
y no podemos tener servicios presenciales como dicen, pero se hace énfasis en las funciones locales en la iglesia, que son importantes, son de bendición, a veces en el grupo de alabanza, a veces en un instrumento que tocamos, o a veces en una función en multimedia. A veces tenemos funciones que nos han asignado y que son importantes, y es importante realizarlas. Es importante realizarlas y realizarlas con excelencia. Pero más importante que eso es mostrarnos, es expresarnos como hijo de Dios. ¿Dónde la gente ve que soy hijo de Dios? En mis acciones, en mis reacciones, en mis impulsos, en mi estilo de vida, cómo yo vivo, cómo yo me siento, cómo yo resuelvo los problemas, cómo yo reacciono ante una circunstancia. Eso es lo que hace la diferencia del hijo. El que no es hijo reacciona naturalmente como se reacciona, pero el hijo tiene algo superior, tiene la naturaleza de Dios, tiene la naturaleza del Padre, y por eso es importante mostrarnos al mundo como hijos de Dios. Jesucristo se mostró al mundo como hijo de Dios. La iglesia debe mostrarse al mundo como hijos de Dios. Dice que la creación gime y espera y está ansiosa por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces aquí viene esa pregunta obligada: ¿cómo tú te estás mostrando ante el mundo? ¿Como una persona común y corriente, o te estás mostrando como un auténtico hijo de Dios? ¿Cómo te está conociendo tu comunidad? ¿Cómo te está conociendo tu familia? ¿Como un hijo de Dios o como alguien que es igual a todos? Por eso es que Jesús dijo que el mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Sabes por qué no eres del mundo? Porque ahora tú perteneces al reino celestial, perteneces al reino de gloria, perteneces al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas y fuiste puesto en el reino del amado Hijo Cristo, para que te muestres y te manifiestes como un hijo de Dios. Para que realices tu vida como un hijo de Dios. Para que aprendas a vivir como un hijo de Dios. Para que aprendas a comportarte como un hijo de Dios. Para que aprendas también a amar a los demás como un hijo de Dios. Para que aprendas a vivir la realidad del Hijo de Dios. Jesús no se sintió limitado en nada. Jesús fue exacto en todo. Él el Padre, y él hacía lo que el Padre le había dicho, y él seguía lo que él tenía que hacer. Él iba a las Escrituras para ver lo que las Escrituras decían de él. ¿Qué era lo que él tenía que expresar? ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Por eso es que él iba a las Escrituras. Amada iglesia, amado hermano, ¿para qué es que vamos nosotros a las Escrituras? ¿Para ver qué es lo que dice que yo tengo que hacer? ¿O para ver qué es lo que dice que mi hermana tiene que hacer? Porque eso es lo que justamente hacemos. Vamos a las Escrituras, o vamos al mensaje que predicaron recientemente y decimos: esto se lo voy a mandar al hermanito porque él tiene que escuchar esto. Él tiene que escuchar esta predicación. Esto es para él. No, también es para nosotros. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es buena para redarguir, para exhortar, para edificar. Porque la palabra me edifica, me nutre y me transforma. Entonces vengo a ser a un hijo que expresa igualmente todo lo que el Padre le ha enseñado. Por eso es el éxito de Cristo. Se mostró como hijo. Como nosotros nos estamos
mostrando ante el mundo? ¿Como hijos de Dios o como personas que tienen hasta dudas de lo que son? Algunos en esta cuarentena, déjeme decirle que para este tiempo muchas personas, no solo hablando, doy gloria a Dios por Misión Cristiana del Calvario y por los discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Pero recuérdese usted lo que dice en Mateo 7. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Porque decirle Señor al Señor, eso es fácil. Decir que yo soy evangélico, eso es fácil. Decir que yo soy cristiano incluso, eso es fácil. Pero decir que soy hijo de Dios, eso lo tienes que probar. Eso lo demuestran tus acciones. Eso lo demuestran tus hechos, tus reacciones, tus actitudes. Cómo tú resuelves, como decía. Cómo tú compones, cómo tú te resuelves o arreglas una situación. Allí es donde tú muestras. Ahí es donde yo muestro cuánto o qué si soy hijo de Dios. Eso es tremendo. Por eso es que el diablo trata de cuestionarte tu identidad, trata de cuestionar lo que eres y trata de cuestionar lo que tienes. Por eso vino con Jesús y lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo mismo que hizo con la serpiente. Eso hizo Satanás con la serpiente. Si me acompaña a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. En el verso 5. ¿Sabe usted que nosotros o que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? Dice en Génesis 3:5 en la versión TLA, dice, después de que le dijo y que tuvieron el diálogo la serpiente y Eva, entonces viene la serpiente y le dice a Eva, Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios. Serán iguales a Dios. Lo leo de vuelta. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Vayamos a Génesis capítulo 1 en el verso 26. Miren lo que dice siempre en la TLA. Cuando después que Dios hizo la creación, hizo los cielos y la tierra, hizo todo, y dijo hagamos al hombre. Dice el verso 26 en la TLA, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como nosotros, y tal y como somos nosotros. Hagamos al hombre, hagamos ahora al ser humano, dice, tal y como somos nosotros. Lo leo de vuelta. Hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Volvamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 en el verso 5. Leamos de vuelta. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios. ¿Cuál fue la estrategia de la serpiente entonces? Les hizo creer que no tenían
les ofreció algo y les hizo creer que no lo tenían. Les ofreció algo haciéndoles creer, en otras palabras. Me explico. Les ofreció algo haciéndoles creer que no lo tenían. Eso está como cuando un vendedor le lleva a ofrecer a usted un producto y lo convence de tal manera y de que usted lo necesita y usted lo compra, y usted cuando se va dando cuenta, usted ya lo tiene, ya está repetido. Y usted dice, ¿para qué lo compré si ya lo tenía? La serpiente hizo eso con Adán y Eva. Les hizo creer que no eran semejantes a Dios, que no eran iguales a Dios. Les ofreció algo que ellos ya tenían. En otras palabras, les hizo dudar de que lo tenían. ¿No es eso lo que el diablo hace con nosotros, hermanos? Nos hace dudar de nuestra identidad. Nos hace dudar de la grandeza de Dios. A veces nos pone en tela de juicio del obrar y del actuar de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas. Cuando algo no sale bien en las finanzas, ¿acaso no está ahí el tentador diciéndote y no que Dios dijo que te iba a prosperar? ¿Y no que eres hijo de Dios? ¿Y no que iba a salir todo bien? ¿Por qué? Porque el tentador quiere moverte de tu silla, quiere hacerte creer que tú no tienes la capacidad de resolver lo que está en tus manos. Y cuando tú dudas, entonces tú negocias con el diablo, como lo hizo Eva con la serpiente. Cuando la serpiente decide creerle, cuando Eva decide creerle a la serpiente, entonces ella sale del propósito de Dios, se sale del plan de Dios, se somete a otro señorío. Cuando Eva le obedece y le cree a la serpiente, entonces Eva cambia de señor, cambia de señorío, cambia de dueño, cambia de plan. El diablo le cambia el plan perfecto en el cual estaban y le muestra otro plan. Cuidado con las otras opciones. Cuidado con los otros planes. Cuidado con las otras propuestas, por muy buenas que parezcan. Porque muchas veces esas propuestas vienen para sacarnos del plan perfecto, glorioso del Señor. Por eso es importante que nosotros estemos firmes. Dice la palabra, el que mire que está firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque si yo estoy firme no me puedo atener a esa firmeza, porque la firmeza no depende de mí, sino que esa firmeza depende de mi relación e intimidad con Dios, en el accionar, en el hacer lo que Dios ha dicho que haga. ¿Qué es lo que me une con Dios? Hacer las cosas igual como Dios las hace. ¿Qué es lo que me pone en unicidad con Dios? Es hablar las palabras que Dios habla. Es decir las palabras que Dios dice. Es hacer las obras que Dios hace. Eso es lo que me pone en intimidad con Dios. Porque el Padre y yo somos uno. Porque actuamos iguales. Porque pensamos igual. Porque sentimos igual. Porque obramos igual. Porque no hay nada diferente entre nuestro Padre Celestial y nosotros. Tenemos la misma naturaleza. Y por eso es que Él se agrada de nosotros y dice, ellos son mis hijos amados en los cuales yo tengo contentamiento. Cuando el Padre dice eso, cuando hacemos las cosas igualmente. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. Hoy es un día donde todos esos paradigmas, esas dudas de que tú tienes, como decía hace un momento, mucha gente en esta cuarentena, muchos ya ni cristianos son. Ya se les olvidó. Muchos al principio estaban desesperados por regresar al templo, pero ahora que ven que ya no saben cuándo se va a regresar al templo, muchos cuando termine esa cuarentena ya no saben ni qué son. No saben si son hijos
o si son primos, o si son sobrinos. Ya no saben ni qué son. Pero el hijo, el que es hijo auténtico, el que es original, no se olvida cuál es su procedencia. No se olvida de dónde viene. No se olvida que el Padre Celestial envió a su hijo para que fuese a pagar el rescate por su vida y por la mía. El hijo no olvida lo que el padre hizo. El hijo está siempre atento y responde responsablemente, valga la expresión, responde con responsabilidad, responde con disciplina, responde con honra, responde con agradecimiento, porque el Hijo de Dios no puede actuar de otra manera. El Hijo de Dios actúa justamente delante de Dios. Por eso es que es tan diferente el ser hijo de Dios. Qué bueno si eres profeta, qué bueno si eres pastor, qué bueno si eres maestro de la palabra, qué bueno que conozcas de la Biblia. Como dicen algunos, yo conozco la Biblia, y qué bueno que la conozcan. Pero lo más importante es, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es? ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Oh, hermanos, eso es lo más importante que debemos nosotros enfatizar. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Moisés fue un gran siervo. Nosotros podemos ser un gran siervo, siervos como Moisés. Oh, el servicio de Moisés fue algo poderoso. Yo siempre he admirado el ministerio de Moisés, el poder hablar con Dios cara a cara. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero mire, el hijo fue fiel como hijo en toda su casa. Pero Cristo como hijo sobre su casa. ¡Qué gran diferencia! Yo puedo lograr las cosas. ¿Saben ustedes que para tener un buen trabajo, muchos dicen, bueno, para tener un buen trabajo hay que tener un diploma? Y sí, es cierto, hay que tener buen campo de estudio, pero también hay que tener experiencia. Pero cuando tú vas a las diferentes empresas, te das cuenta que esto no necesariamente es así. Los que tienen las mejores posiciones no son los más preparados, por así decirlo, académicamente. No que no tengan la capacidad, no me refiero a eso. Sí, deben de tener la capacidad. Y recuérdese que somos obra y creación de Dios. El Señor nos hizo seres inteligentes. Podemos y somos capaces de aprender todo. Y como hijos de Dios, imagínense, podemos aprender de todo. Pero fíjese, hermano, que cuando usted se va a ciertos ángulos de la empresa, usted se da cuenta que los que están allí o son familia del dueño, o son personas allegadas, afines al jefe, o son personas conectadas. Muchas entraron ahí por un contacto, por un conecte, o sea, usaron un viaducto. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Porque siempre se va a preferir la referencia y siempre se le da opción a eso, siempre se le da cabida a eso. ¿Por qué? Porque hay algo que cualquier persona podría decir, si lo venden, yo lo compro. Y ese es algo al que me refiero. Se llama confianza. Confianza. ¿Sabes? Tú puedes ser una persona muy capaz, muy preparada, muy inteligente, muy apta para el oficio al que te perfilas. Pero si tu jefe no te tiene confianza, no te pone, no te usa, no te da la oportunidad. Porque la confianza no se compra ni se vende.
Por eso es que en estos ángulos donde la gente trabaja, la mayoría, no digo que todos, pero la gente entra por viaductos o por salvoconductos o por puentes específicos que se llaman conectes o referencias. Y ya está en el puesto. Punto. Y algunos de ellos quizá ni sacaron el grado o el título para estar ahí. Pero lo que ellos están valorando es el poder y el nivel de confianza. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque fíjate que el nivel de confianza que el Padre ha puesto en nosotros es porque somos hijos. Y porque somos sus hijos, dice que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque te puedes tú acercar confiadamente, porque eres hijo. Tienes eso que se llama genética, el ADN, el código genético de Cristo en tu vida. Corre por ti, por todo tu ser. Entonces cuando tú te refieres, cuando tú llegas al trono de la gracia del Padre, tú tienes acceso directo hacia el mismo trono de su gracia. ¿Por qué? Porque eres hijo, pero también porque haces las cosas igualmente. Si vamos a Juan 17, vemos a Cristo dando su reporte final. En el verso 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que me diste. Glorifícame. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Viene Jesús y Él está con esa confianza, con ese nivel. ¿Qué es lo que te da ese nivel? El haber hecho las cosas igualmente. El haber sido exacto en todo. Eso es lo que te da esa confianza. Si regresas conmigo a Juan 5, 19, en el verso 20, dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Por qué el Padre le mostró al Hijo las cosas mayores? Porque hizo las primeras, porque lo que tenía que hacer lo hizo todo exacto, igualmente. O sea, tuvo un aspecto, tuvo un punto, tuvo una confianza, se ganó la confianza. Tenía la confianza ganada de su Padre. Tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos y estamos entrando a ese nivel de confiabilidad donde el Padre nos muestra las cosas mayores, porque ya sacamos la tarea, porque dimos la talla en la primera etapa. Entonces venimos y nos eleva de nivel. Es un nivel en el cual podemos captar mejor, podemos entender mejor, podemos ver mejor las cosas, podemos nosotros entender mejor las cosas, podemos nosotros vivir una mejor calidad de vida. Pero quiero terminar con esto. Por ejemplo, hay muchas cosas que como hijos de Dios no hemos logrado, no porque no seamos hijos. Por ejemplo, en Filipenses 3:16, en una versión en inglés,
dice, solo dejemos que nuestra conducta se ajuste al nivel que ya hemos alcanzado. Lo repito, solo dejemos que nuestra conducta se ajuste al nivel que ya hemos alcanzado. ¿Por qué ya hay un nivel? Porque el Señor nos ha elevado a otro nivel. Porque Él ya nos dio el entendimiento. Porque Él ya lo hizo. Porque Él ya lo aperturó. Porque Él ya lo autorizó. Por eso. Pero el problema es nuestra conducta. Como la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso no tenía una conducta de acuerdo a su nivel de hijos, sino tenía una conducta de acuerdo a los gentiles. Tenían un nivel inferior. Pero ahora nosotros como Misión Cristiana del Calvario, como discípulos del Señor, como discípulos de Cristo, hemos alcanzado, se nos ha dado un nivel. Entonces nuestra conducta, nuestras acciones, nuestra actitud tiene que tener el mismo nivel de entendimiento, el mismo nivel de capacidad, el mismo nivel de apertura, el mismo nivel de unción, el mismo nivel el cual el Señor ya autorizó en los cielos. Cuando el Padre Celestial allá en los cielos ya autorizó a que todos los hijos de Dios en Misión Cristiana el Calvario comiencen a vivir al nivel al cual Él ya les ha dado, entonces el mundo conocerá quién es Dios. Entonces la gente conocerá quién es Cristo. Entonces la gente podrá ver con claridad el mensaje y entender el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios. La gente va a entender el objetivo, el propósito, el plan con claridad. ¿Por qué? Porque al tener los hijos de Dios la actitud correcta, de acuerdo al nivel correcto que nos ha sido entregado, entonces, hermanos, entonces sí se va a dar lo que dice que la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿En qué nivel estás? El Señor ya te ha nivelado. El Señor ya te ha dado entendimiento. Pero tú dices, sigo sin entender. Eso no es porque no tengas entendimiento, sino es porque es una actitud de otro nivel. Es una conducta de otro bajo nivel. No dejes que esa conducta del pasado arruine tu entendimiento. No dejes que esa conducta del pasado, que eso que había quedado, ya quedó en el pasado, te regrese y te estorbe en el avanzar en el camino de Dios. Levántate, avanza, no dejes que nada te detenga, no permitas que el diablo tiente tu corazón y que ponga duda de lo que ya eres en Cristo. Actúa como hijo de Dios, actúa como hijo de Dios. Cree como hijo de Dios. Levántate como hijo de Dios. Muéstrate como hijo de Dios. Avanza como hijo de Dios. No te detengas. Y haz lo que te corresponde hacer. Hagamos lo que nos corresponde hacer. Porque esa es la voluntad de Dios. Y eso va de acuerdo al nivel al cual Dios nos ha nivelado. El Señor está contigo. El Señor está conmigo. Pero sobre todo el Señor está en ti y está en mí. Y como decía Jesús, el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Por qué hago énfasis en Él? Porque es la naturaleza de Él operando en mi sistema, en mi vida, en mi carácter, en mis emociones, en mis actitudes, en mi accionar, en mis movimientos, en mis decisiones. Y entonces el Padre es glorificado en todo y sobre todo. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Eso es lo que somos como hijos de Dios. Eso es lo que somos como hijos de Dios. Solo quiero mostrarte otro caso
en Juan capítulo 5, nos muestra de un lugar que estaba lleno de enfermos. Dice que había una multitud de enfermos. El verso 3, Juan 5:3 dice que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. El verso 5 dice que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Viene él y le contesta, mire lo que le contesta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor no le estaba preguntando eso. El Señor le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque el argumento lo que hace es defender nuestra posición. Él estaba defendiendo su posición cuando se sintió confrontado por el Señor. Quizá hoy nosotros estemos defendiendo una posición, justificando una actitud por causa de una circunstancia. Jesús nunca justificó una mala actitud suya, no tuvo que hacerlo porque nunca lo tuvo. Jesús nunca tuvo que argumentar con el Padre, porque Él entendió perfectamente el plan maravilloso del Señor sobre la tierra. Pero nosotros, igualmente, como hijos de Dios, tenemos la capacidad y la revelación de entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida, y entonces sobre de eso nosotros debemos actuar. Y entregarnos en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene todo el control, sabiendo que Él tiene todo el control. Él maneja todas las cosas. Él es el soberano. Él es el que decide. Él es el que pone. Él es el que quita. Él quita reyes, pone reyes. Él da la vida. Él es vida. Él da la bendición. Él es bendición. Es la fuente inagotable de todo lo perfecto. Pero lo más importante es que Él es nuestro Padre Celestial. Y como hijos nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente, postrarnos y adorarle. Como dice en Mateo 6, cuando habla de la oración del Padre Nuestro, como se conoce. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo es que es santificado el nombre de Jehová? El nombre de Dios es con nuestras acciones, cuando le obedecemos, cuando hacemos lo que a Él le agrada, cuando actuamos igualmente de acuerdo a la naturaleza de Él. Oh hermanos, ¿cuántas cosas tenemos que corregir todavía? Pero dice que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y estamos a tiempo de corregir actitudes delante de nuestro Dios, postrarnos de Él y decirle: Señor, perdóname porque no entendía. Job dijo: yo me arrepiento. Hablaba lo que no entendía. Cosas tan maravillosas que yo no comprendía. Imagínense. ¿Cuántas veces hablamos cosas que no comprendemos? Pero ahora, con un entendimiento nivelado al nivel al cual el Espíritu Santo nos ha puesto, sí lo podemos comprender. Ya no digas que tú no entiendes la palabra. Ya no estés reclamando que tú no entiendes la revelación. Ya no estés diciendo: yo no entiendo Reforma Apostólica. Yo no entiendo esas conferencias. Yo no entiendo esos versos. Ya no digas eso, porque tú sí lo entiendes. Porque ya el Señor te ha nivelado al nivel suyo, al nivel que el Espíritu Santo te ha puesto. ¿Para qué es que te ha nivelado? Para que lo comprendas, para que lo entiendas. No dejes que tu actitud te regrese al pasado, sino que avanza y sigue creciendo en el Señor. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre.
Adoremos al Señor ahí donde estamos. Padre, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Eres bueno, eres hermoso, eres precioso, Señor. Nosotros reconocemos que solo tú tienes palabras de vida eterna y que solo en ti hay salvación. También reconocemos, oh Padre, que tú eres un Dios perfecto, un Dios sublime, pero eres un Dios que ha planeado todas las cosas y que eres el que anuncia desde el principio, anuncias el fin de todo, porque ya lo tienes todo planificado. Por eso nosotros te alabamos y te bendecimos, porque eres el único Dios digno de toda alabanza y de adoración, al cual nosotros postramos nuestros corazones delante de ti, amándote, Señor, porque tú nos amaste primero. Bendecimos y alabamos tu nombre. Y, Señor, ya no habrán expresiones acerca de que no entendemos o de que no somos capaces de lograr algo, porque tú nos has puesto, Señor, ya desde un tiempo en los lugares celestiales. Estamos sentados con Cristo para que sean realizadas las obras mayores que tú has dicho desde el principio y que podamos seguir viendo tu gloria, viendo tu obrar, viendo tu manifestar, que tú sigas siendo clarificado ante el mundo de acuerdo a la expresión correcta de nuestras vidas, de acuerdo a la actitud correcta nuestra, Señor. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te exaltamos, oh Dios, te glorificamos en sobremanera. Eres bueno y por eso nosotros te adoramos, Señor. Pero eres nuestro Dios y por eso es que te adoramos. Eres nuestro Padre, por eso es que te amamos. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, porque esos hijos que se van a manifestar al mundo son los que van a libertar al mundo, son los que van a libertar a la creación, son los que van a liberar a la creación, Señor. Por eso alabo y bendigo tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias, oh Padre Celestial. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Amén. Medita en estas palabras y disfruta de la presencia del Señor. Cuando estés en casa, aprovecha el tiempo y medita en las cosas que el Señor te ha hablado en este tiempo. Sigamos pendientes de la nutrición de nuestro alimento que tenemos constantemente. Tenemos Reforma Apostólica, tenemos las reuniones del cuerpo ministerial en línea, tenemos los conciertos, un tiempo con Él. Hay tanto con que edificarnos. Edifícate, lee la palabra, revisa las versiones tan lindas que hay y nútrete. Recuérdate que como célula viviente debes nutrirte. Es tu responsabilidad nutrirte. ¿De qué te estás nutriendo? Cuando termine la cuarentena, que no sabemos cuándo va a terminar, ¿cómo nos va a ver el Señor? Nos va a ver más nutridos. Vamos a mostrarnos como hijos, porque así es como debemos mostrarnos, como hijos auténticos. Somos auténticos porque lo auténtico no se puede copiar, pero nuestras acciones deben ser genuinas de acuerdo a la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Aleluya. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en este día. Así que nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en nuestra transmisión. Invita a otros a que se conecten, mételos, compárteles el link
o el enlace para que puedan participar de esta bendición también. Que el Señor les bendiga a todos, Misión Cristiana del Calvario Waukegan, y a todos los hermanos que nos hayan visto. Un abrazo fuerte. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.